programas que llevamos a cabo cada jueves. Estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg, Catecismo de Heidelberg. Como usted sabe, hermanos, ha habido muchos credos, han habido muchos concilios de la Iglesia, y de ahí han surgido obviamente catecismos como el de Heidelberg, confesiones de fe como la Confesión Bautista de Londres, reformada de Londres de 1689, que es la que nosotros tenemos. Pero estamos mirando el catecismo de Heidelberg porque él fue antes, obviamente, de esta confesión, y de ahí salió mucho de esta confesión. Y hemos dicho nosotros, hemos venido hablando que este catecismo se ha basado en el credo de los apóstoles del siglo II, de la era cristiana. Y ya prácticamente evacuamos todo lo que es el credo, pero todavía quedan algunas preguntas, y obviamente más acerca de la teología o de la doctrina de la Biblia que necesitamos ir abordando y que el catecismo aborda. Nosotros hace 8 días estábamos mirando la justificación y decíamos que la justificación de nosotros, hablábamos todo eso, no era por obra, sino únicamente por la fe. ¿Quiénes son justificados? Los que tienen la fe de Cristo. Y entonces, las preguntas que vienen hoy, antes de entrar a ver lo que son dos fundamentos que tenemos nosotros en la fe, o llamamos nosotros los sacramentos o las ordenanzas, vamos a responder a 3 preguntas. Pregunta número 62. Hoy estamos mirando el estudio número 24 para el domingo, o el día número 24. Recuerden que son 52 días, 52 domingos, 52 semanas, por eso hoy vamos, ya casi estamos en la mitad, el día 24. Entonces hoy abordaremos las preguntas 62, 63 y 64. La pregunta número 62 dice: respondiendo a las preguntas que veníamos, que somos justificados solamente por la fe, pero ¿por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo o parte de nuestra justicia delante de Dios? Es la pregunta entonces que surge. Si somos justificados solamente por la fe, y yo creo que esta pregunta tiene que ver con lo que había ocurrido en la Reforma y todavía ocurre hoy día en la Iglesia. En la Iglesia Católica. Es impresionante cómo usted puede, si quiere ir y ver el concilio de Trento, no recuerdo ahora exactamente la fecha. Hay varios concilios. Concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, y hay varios concilios que estaban definiendo doctrina cuando la Iglesia era una sola, Iglesia universal, una sola. Pero después de la Reforma de Martín Lutero y los reformadores, precisamente tiene que ver con el tema de la justificación únicamente por la fe, sin las obras. Entonces hay un concilio que se llama el Concilio de Trento, no recuerdo exactamente, 1600 por ahí, no recuerdo, más o menos. Y el Concilio de Trento condena la justificación por la fe. Y ellos dicen: maldito todo aquel que diga que es justificado solamente por la fe sin las obras. Porque la Iglesia Católica cree que nosotros somos justificados por la fe más las obras que podemos hacer, las obras buenas. Ellos creen en las obras. Y por eso dice: usted se salva dependiendo de las obras buenas que haya hecho. Y si hizo muchas obras malas, pero hubo otros de la Iglesia que hicieron obras buenas de tal manera que se pasaron, es decir, hicieron tantas obras buenas que con las obras que ellos hicieron alcanzaron la salvación, pero como les sobró, entonces hay un depósito, un banco donde se puede ir, y ahí es donde vienen los santos. Agárrese de la obra de los santos y rece a ellos, y verá que ellos le van a dar de sus obras y usted va a completar aquellas que le faltan. Entonces yo creo que esta pregunta tiene que ver, no investigué bien, pero me imagino que tiene que ver también con eso, porque la pregunta es: pero ¿por qué no pueden nuestras buenas obras? Esa pregunta, pero ¿por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo, o por lo menos parte de nuestra justicia delante de Dios? Es decir, la idea que es, bueno,
¿Cómo así que la salvación es solamente por gracia y por la fe en Jesucristo? ¿Y es que acaso Dios no nos va a mirar? Y la idea es esta: si Él va a condenar a las personas por sus malas obras y los va a enviar al infierno, hombre, eso tiene que de alguna manera mostrarle a Dios que Él debe mirar nuestras buenas obras, y ellas deben ser, si no un todo, en parte nos deben ayudar para entrar al cielo. Y por eso usted conoce a la gran mayoría de las personas que dicen que las buenas obras contribuyen a la salvación. Vea, el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo se basa en la sola fe. Es decir, nosotros no creemos en las obras, nada para nuestra salvación. Pero eso lo voy a aclarar ahora. ¿Cuál es la respuesta que da el catecismo? Y vamos a mirar la pregunta: ¿pero por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo o en parte o parte de nuestra justicia delante de Dios? Ahora, cuando hablamos de nuestra justicia, es lo mismo nuestras obras. Nuestra justicia es el hecho de que hemos cumplido fielmente la justicia de Dios. Entonces, por lo menos en parte. La respuesta es, y hay dos cosas aquí: porque la justicia que puede permanecer, muy importante, delante del tribunal de Dios, tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo a la ley divina o a la ley de Dios. En cambio, hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y manchadas con el pecado. ¿Ve? Ahí está la respuesta. Entonces la respuesta se basa en dos enunciados, pero antes de hablarle de esos dos enunciados, yo quiero como mirar un poquitico arriba la pregunta: ¿pero por qué no pueden nuestras buenas obras ser el todo parte de nuestra justicia delante de Dios? O sea, Dios pide una justicia perfecta, sería la primera parte. Lo segundo, nuestra justicia no es perfecta, y luego voy a hablar de cuál es la razón por la cual las obras no pueden justificar. Ok, pero quiero aclarar aquí entonces unos puntos antes de entrar en los pasajes. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hermano, no inventemos. La justicia de Dios es su ley. Es su ley. O sea, si usted quiere saber cuál es la justicia de Dios, usted puede ver que la justicia de Dios es los mandamientos de Dios, o su ley. Cuando hablamos de la ley de Dios, no solamente nos referimos a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene una voluntad, Dios tiene unos mandamientos que están resumidos en los 10 mandamientos, o en los 2 mandamientos que Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, de tu prójimo como a ti mismo, que es donde se condensan los 10 mandamientos. Entonces, esa es la justicia de Dios, esa es la ley de Dios, esa es la justicia de Dios. Cuando habíamos hablado hace 8 días que decimos que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, es decir, nosotros hemos cumplido la justicia de Dios, pero no nosotros, sino Cristo la cumplió y nos la acreditó a nosotros, y nosotros quedamos como si hubiéramos cumplido perfectamente esa justicia de Dios. Y quiero aclarar un punto acá también, porque muchas personas malentienden la justicia de Dios. Hermano, ¿quién es el autor de la justicia? Dios. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. ¿Quién determina qué es justo y qué no es justo? ¿Quién determina qué es bueno y qué no es bueno? Dios. Entonces, para Dios es justo de la raza humana caída escoger un grupo de personas y llevarlos a la salvación. Es decir, de estar todos muertos en delitos y pecados. Para Dios es justo escoger a un grupo de personas y aplicarles su gracia, su misericordia y salvarlos, y dejar a otros en la condenación, enviarlos al infierno y castigarlos. Para Dios todo esto es parte de su justicia. Pero alguien va a decir: no, hay justicia en Dios, porque ¿cómo va a salvar a unos y a otros no? Hermano, míreme, la justicia la determina Dios, no nosotros. Nosotros, como seres humanos caídos en pecado, en maldad, pretendemos
decirle a Dios qué debe hacer. Imagínense, o sea, hasta dónde va la arrogancia del hombre que coge y lee la escritura y la quiere acomodar, que lee algunas doctrinas y no está de acuerdo con las doctrinas, y entonces él dice, no, es esto. Y a veces pareciera que dice que la Biblia o que Dios es injusto en los tratos con el hombre. No, hay que tener cuidado con eso. Yo aprendí esto hace mucho rato, y lo que Dios determinó, eso es su justicia, así yo no lo entienda y a mí no me parezca. Yo tengo que agachar mi cabeza y decir, sí Señor, así es. Entonces es muy importante en Dios. Ok, entonces la respuesta se divide en dos partes. Primero nos habla que Dios pide una justicia perfecta. Miren lo que dice, porque la justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios, esa justicia que puede permanecer delante del tribunal de Dios, tiene que ser completamente perfecta y totalmente de acuerdo a la ley de Dios. Si no es perfecta, si no está de acuerdo a la ley de Dios, no permanece delante de Dios. Y entonces tenemos ahí Deuteronomio 27, 26, vamos a ir un momentico allá. Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, 26. Cuando usted lee todo Deuteronomio va a comenzar a hablar, que el Señor comienza a hablar, maldito el que no hiciera esto, maldito el que no hiciera lo otro. Y terminando, el Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Note, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, el hombre que tiene la ley de Dios y no la guarda, no la obedece, está maldito. Y alguno dirá, pero ¿y si no ha conocido la ley de Dios? Hermano, la ley de Dios por lo menos se ha revelado de tres maneras al ser humano. Primero, hay una ley en su conciencia. Cuando Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios, le estableció una ley en su intelecto, en su conciencia. El hombre tiene en su ser la ley de Dios. La ley de Dios la puede ver a través de la naturaleza, a través de lo creado, de lo visible. Y existe la ley de Dios revelada, que es sus mandamientos o su bendita palabra. O sea que no hay excusa. Usted lea Romanos 1, 2 y 3 y se dará cuenta que Pablo dice, todos quedan bajo pecado. No hay excusa, porque Dios se ha dado a conocer al hombre. Nadie tiene excusa. Dios se ha dado a conocer. Y el mismo Gálatas, que es muy conocido, 3:10, pues no es lo mismo, pero leámoslo desde Gálatas. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, lo que hace la ley, hermanos, es maldecir al hombre, condenar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede permanecer en la ley santa de Dios. El hombre no la puede cumplir. Y recuerde que la pregunta, ¿por qué entonces mis buenas obras no pueden contribuir en parte para la salvación? Pues porque esas buenas obras no son perfectas, no alcanzan la perfección. Son obras imperfectas, es decir, los mandamientos de Dios, yo no los he cumplido a cabalidad, me los he tirado todos. Y entonces, en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es muy importante, si alguna persona se va a agarrar de las obras de la ley, es decir, de las buenas obras, y esa persona va a tratar de decirle, Dios, tienes que mirarme porque yo hago buenas obras, dice que está bajo maldición. Católico que me está viendo, la Biblia es clara. Si usted confía en sus buenas obras, cree que tiene mérito para la salvación, usted está maldito, porque las obras que Dios exige son perfectas. Y la segunda parte dice, en cambio, eso es lo que Dios exige, perfectas, pero en cambio hasta nuestras mejores obras en esta vida son todas imperfectas y están manchadas con el pecado.
Si entendiéramos eso, todas las obras que nacen de mí están manchadas con el pecado, así sean para las personas o para mí, sean buenas obras, son tan grandes para el hombre, pero Dios las ve con una mancha porque nacen de un hombre caído, de un ser que está caído. Y Isaías 64, vamos a ir un momentico. Isaías 64, 6, que es conocido, pero hay que volver a mirarlo. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Note, somos sucios, caímos, todos nosotros somos como suciedad. Nuestras justicias, que serían nuestras buenas obras, el profeta Isaías dice que son trapos de inmundicia, es algo inmundo delante de Dios, un trapo que usted ya no quiere. Y sobre todo, Santiago 2:8, vamos al nuevo pacto, después de Hebreos está Santiago, vamos a leer desde el versículo 8, Santiago 2, leamos desde el verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, vamos a ver si es cierto. Santiago está diciendo, si es que en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, ahí está el pero, siempre va a haber un pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, vamos a suponer, dice Santiago, vamos a suponer que alguien va a guardar toda la ley, ok, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, se hace culpable de todos. Eso es lo que muchos no entienden. Ah, no, pero él no adultera, él no mata, él no roba, él no le hace mal al prójimo. Sí, pero miente. No es sincero. Codicia. No honra al papá y a la mamá. No guarda el día de reposo. No ama a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento ya se lo tiró. Todos nos lo hemos tirado. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Y fuera de eso tenemos imágenes, nos hacemos imágenes que son mandamientos prohibidos. Por eso él dice, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, una falla, una pequeña falla, daña todos los demás. Y luego dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y que recuerde que Jesucristo le dio interpretación espiritual al asesinato, y él dijo que no solamente el asesinato es matar físicamente, sino que aquel que le diga necio a una persona, a un hermano, o fatuo, es decir, le dé una maldición, ya prácticamente lo ha asesinado. Porque, hermano, ¿dónde sale el asesinato? El asesinato a una persona nace en el corazón. Cuando una persona me hace algo, me ofende, me hiere, y entonces yo comienzo a albergar un poco de resentimiento que se convierte en amargura, al punto que lo que quisiera es quitarme a esa persona del medio, y si la pudiera matar lo haría. ¿O no? Los asesinatos son esos. Los sicarios viven de eso, de gente que quiere que gente desaparezca, sus enemigos desaparezcan. No lo quiero conmigo, no lo quiero ver, no quiero que me haga daño, no quiero que se cruce en mi camino, pagan sicariatos para que vayan y los maten. Los sicarios trabajan, y ese es su trabajo, trabajo muy malo, pero bueno, y eso es lo que hacen. Pero eso es lo que, entonces, por eso Jesucristo dijo, ¿usted cree que el asesinato? No, cuando una persona asesina a otro, ya el asesinato llegó hace mucho rato desde su corazón. Cada vez que hay una ira o una rabia contra el prójimo, contra una persona, ahí ya comenzó el asesinato. Eso dijo Jesús.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Como dicen por ahí, pailas, mal, estamos mal. No hay quien haga lo bueno, decía el apóstol Pablo, Romanos 3, no hay ni siquiera uno, por eso, ¿para qué vamos a tratar? Entonces, esa es la razón por la cual estamos viendo que nuestras obras no califican. Por eso, justificados solamente por la fe. Yo recibo la justicia solamente por la fe en Jesucristo. Recibo la doble imputación. Cuando Dios me da la gracia de creer en Cristo, Él me da la doble imputación, es decir, mis pecados son transferidos a Jesús para que muera por ellos, pero su justicia, como dijimos hace 8 días, y lo he dicho repetido una y otra vez, es transferida a mí o al creyente, y ahí tiene la justificación. Esa es la razón entonces por la cual las obras no nos pueden justificar y no tenemos que poner ni siquiera la obra pues más grande que usted diga, no es que yo salvé a una persona, no es que yo le di de comer al hambriento, no hay una justicia que valga. Por eso Gálatas 2:16, y ahora entiende mucho mejor ese texto de Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y ya entendemos por qué. El hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por las buenas obras o por tratar de cumplir la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe que nos impartió Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Católico, léalo. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser salvo, nadie puede entrar al cielo confiando en sus obras. Tiene que confiar es en la obra de Cristo. Tiene que confiar en la justicia de Cristo. Y eso es muy importante. Yo soy salvo por las obras, sí señor, pero por las obras de Jesús. Amén. Nosotros somos salvos por las obras, pero por las obras de Jesús, no por las nuestras. Entonces es muy importante que entendamos eso. Y ahora viene entonces la pregunta número 63. ¿No merecen nada nuestras buenas obras? Porque como la gente insiste en eso, aunque es la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera. Ok, la pregunta es la siguiente, bueno. Si la Biblia dice que las obras van a ser recompensadas, y sí van a ser recompensadas, hay mucho pasaje en la Biblia que dice que cuando yo hago las buenas obras acá en la tierra, Dios me va a ir bien. Si hago malas obras aquí en la tierra, me va a ir mal, de alguna manera recompensadas. En la eternidad, las obras van a ser recompensadas, sean buenas o sean malas. Y eso lo dice claramente la Escritura. Pero antes de ver lo que dice la Escritura, el punto es este: no merecen nada nuestras buenas obras. O sea, si Dios me recompensa cuando vivo bien aquí, bueno, eso no me alcanza. Eso no aporta a la salvación. El punto es ese: no merecen nada nuestras buenas obras. O sea, ¿cómo? Y esto pareciera como contradictorio, ¿no? Escuchen, y vuelvo al punto. Si Dios recompensa, porque así dice la Biblia, Dios recompensa a la gente que se porta bien aquí en la tierra y no recompensa a los que se portan mal. Y en la eternidad, y ahora ya vamos a ir al pasaje, Dios ha prometido bendecir a los que hicieron buenas obras, pero maldecir a los que hicieron malas obras. Entonces, si Dios promete recompensarme en la inquietud, ¿por qué no? ¿Por qué esas mismas obras no sirven para la salvación? Ahí está la pregunta. ¿No merecen nada nuestras buenas obras? Aunque es la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera, la respuesta de la recompensa no se da por mérito, sino por gracia. Y ahí como que cierra y nos deja pensando. La recompensa no se da por mérito, sino por gracia. A ver, ¿cómo hace? Si la Biblia dice que Dios recompensa entonces las obras en la tierra, buenas y malas, y en la eternidad,
Y esa respuesta, ¿cómo así que la recompensa no se da por mérito, sino por gracia? Entonces vamos a ver los textos. 2 Corintios 5:10, pues para comenzar por ahí, que obviamente la Biblia aclara que sí van a haber recompensas. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, bueno, desde el 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, dice Pablo. Está hablando de Cristo. Yo quiero ser agradable a Cristo aquí en la tierra, o cuando esté presente a Él, quiero ser agradable. Ausente o presente, quiero ser agradable a Él. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros, y aquí le está hablando a cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno no te reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí ven? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos aquí en la tierra. Todo lo que el creyente hizo aquí en la tierra va a recibir recompensa o no. Eso es lo que dice la Escritura. Pero entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto aquí es el siguiente: que la recompensa no se da por mérito, sino por gracia. Permítale, le leo primero Lucas 17, que es una parábola de Jesucristo. Lucas 17, versículo 7. Mire lo que dice, y más, y el Señor pone el ejemplo acá. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? O sea, el amo está en la casa, el siervo está en el campo arando. Cuando el siervo llega, ¿qué amo, qué patrón le dice al siervo: siéntese en la mesa que lo voy a atender? 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Es decir, el siervo está en el campo labrando, el amo está en la casa. Cuando el siervo llega a la casa, el amo no le dice que se siente en el comedor porque ahora el amo lo va a servir, sino que lo que el amo le dice: bueno, ¿cómo te fue en el campo? Bien, ¿hiciste todo lo que te dije? Sí. Ah, bueno, entonces ahora sigue, mi hijo, prepárame la comida, que yo me voy a sentar a esperar. Parece cruel. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿El amo le va a dar gracias al siervo porque le dijo que hiciera lo que se le había mandado? Pienso que no. Dice Jesús: ahora mire, así también vosotros, los cristianos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto no le gusta a la gente. Jesús está diciendo: yo los envío a ustedes con una misión, y la misión es hacer las obras, guardar mi ley, cumplir la ley de Dios en la tierra. Cuando usted cumpla la ley de Dios, usted me agrade a mí, diría Jesucristo. Ahora me va a decir: yo soy siervo inútil, es decir, no merezco recompensa de parte tuya. ¿Y por qué soy siervo inútil? Porque hice lo que me dijiste que hiciera. Ahora yo pregunto: y entonces cuando no hacemos lo que Dios nos dice? Escuchen, si somos inútiles, inservibles delante de Dios, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos son inútiles delante de Dios, cumpliéndolos a cabalidad, ¿qué tal si dejamos de cumplirlos? Sonará duro, pero esto es lo que nos tiene que trasladar a la gracia. La salvación es por gracia. El sostener la salvación es por gracia. Las recompensas que vamos a recibir en el reino son por gracia. Y ahora le voy a explicar por qué es una gracia. Entonces tengo un punto: la razón es que esas buenas obras, y por favor eso hay que tenerlo claro, son resultado de nuestra salvación, que es por gracia. Es decir,
Las buenas obras del creyente son el producto de la salvación que Dios le dio al creyente. Y Efesios 2, 8, vamos a ir allá y vamos a mirarlo un poquito más detenidamente. Esto tiene que quedar tan claro para nosotros, porque hay personas que creen en el mérito. Y yo anteriormente creía en el mérito, ahora ya no puedo, ni siquiera porque soy salvo. Yo no puedo ahora que porque prediqué hoy venir delante de Dios y como que Dios me recompense por lo que hice. No. Si lo hice bien, sigo siendo un siervo inútil y no merezco nada. Y si Dios me bendice ahora, mañana, como sea, es por pura gracia y nada más. No tengo que poner en mí. Si usted es una persona que ora por el pastor, por la iglesia, usted no piense que Dios le va a dar por eso algo, ni lo va a recompensar en la gloria por eso. No, es por pura gracia. Vamos a mirar. ¿Y por qué esto así? Porque Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Ni la gracia ni la fe son nuestras, son don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras tendríamos mérito, nos gloriaríamos. Pero mire el verso 10. Hay que entender el verso 10. Yo cuando lo comprendí dije: Dios mío, porque somos hechura suya. Luego dice: creados en Cristo Jesús. Ahora, la nueva vida del cristiano, la nueva naturaleza, es hechura de Dios, ha sido creada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Hermano, míreme por favor, esto es muy importante que usted lo entienda. Si tú eres regenerado, Dios te dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Además te dio el Espíritu Santo. Y entonces Él dice ahora: si fuiste regenerado, te regeneré para que haga buenas obras. Es decir, las buenas obras no son mías, son el resultado de la nueva vida que tengo en Cristo. Por eso dice el texto otra vez: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego dice: las cuales Dios preparó. ¿Esas obras son mías? No, son de Dios. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si yo hago una buena obra, no es mía, es una obra que Dios ya había preparado y me la trajo a mí para que yo ande en ella, y me capacitó para que yo ande en esa obra. ¿Y cómo puedo hacerlo? Por la nueva creación que tengo. Entonces, ¿cómo yo voy a gloriarme en esa buena obra que hago ahora, cuando es un resultado de la regeneración de Dios? ¿Y cómo espero que Dios me recompense esa buena obra cuando no es mía? Alguien dirá: ¿y entonces por qué me pide que haga? Esta semana hablábamos de eso precisamente en el seminario y me llamó la atención. Yo no lo había mirado de esa manera, pero el pastor Julián en la iglesia de Dios Jesús decía algo que me llamó la atención, y es que en cuanto a nuestra justicia, nuestras obras, él decía, en cuanto a la santificación es 100% de Dios y es 100% del hombre. Y es verdad. No es que porque hablábamos de la, y yo ponía un concepto ahí de que la justificación es monergista, es decir, una obra solo de Dios, pero que la santificación es sinergista, es decir, una obra de dos personas, en este caso de Dios y mía, del creyente. Pero aunque es monergista, es decir, sinergista la santificación, o que es lo mismo las buenas obras, es decir, Dios las pone en mí, pero yo debo hacerlas. Aún así, aparece que es 100% de Dios, porque Él lo hizo todo. Y aunque yo tengo que, entonces cuando me toca la parte a mí, es 100% mi responsabilidad. Es decir, sería más o menos así: las buenas obras que yo hago
son 100% de Dios, pero son 100% mi obra. Pero en el momento de la recompensa o del mérito es por pura gracia, porque aunque yo le ponga todo el empeño y me esfuerce para hacer esas buenas obras, realmente yo lo hago desde la nueva creación y bajo la dirección del Espíritu Santo. Espero no estarlo confundiendo. O sea, la vida cristiana es de Dios solamente, desde el principio hasta el fin. Esta mañana, era el de John Piper, no recuerdo de John Piper, que él hablaba así, de nuestro abogado, de la intercesión. Él decía que la salvación que tenemos nosotros se sostiene solamente por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos y vamos a perseverar hasta el final, porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Si Jesucristo dejara de interceder, nosotros no pudiéramos ser salvos. Que la salvación no solamente se dio en el ¿cómo es? Consejo eterno de redención, en el pacto intratrinitario ya, en el tiempo eterno de Dios. No solamente se veía, y la salvación no solamente se dio cuando Cristo está muriendo en la cruz, y no solamente se dio cuando nosotros creímos en Jesucristo, sino que se está dando ahora mientras permanecemos y nos mantenemos, y se terminará cuando seamos glorificados. Y desde el pacto intratrinitario, es decir, desde el pacto eterno de redención, antes de los tiempos, hasta el tiempo de la glorificación y todo ese tiempo de la salvación, es una obra solamente de Dios, por pura gracia. Nosotros la recibimos por pura gracia. Porque aún ahora que estoy sostenido, hermano, piense esto, porque a veces, no, yo sostengo mi salvación. Yo no la sostengo, usted no la puede sostener. La salvación que tengo ahora la sostiene Dios, aunque Dios me hace a mí responsable de estar ahí. No sé si no puede digerir esto bien hoy, pero hay que digerirlo de esa manera. Yo persevero ahora, no por mí, sino por Él. Él me persevera. O sea, la perseverancia de los santos es que Él me persevera. Él me preserva, Él me persevera. Pero lo hace a través de mí, es decir, yo tengo que poner todo mi empeño. No puedo ser perezoso, como lo vamos a ver al final. Al final, que ya se me fueron los... Hebreos 13. Mire, Hebreos 13 para mí fue el texto que me hizo despertar en cuanto a las obras. Hebreos 13:20. Es que más claro no puede ser. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, habla del Dios de paz, el que nos dio la paz, el que nos dio la reconciliación. Ese Dios que nos reconcilió, que nos dio la paz, que resucitó de los muertos a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ese Dios de paz que resucitó a Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas, por su sangre, os haga aptos en toda obra buena. ¿Lo vio? ¿Por qué yo hago obras buenas ahora? Porque el Dios de paz me hace apto. Yo no me hago apto, Él me hace a mí apto para toda obra buena. Dios me hace apto para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es la obra buena entonces? Su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos. Y si yo hago la voluntad de Dios aquí abajo, es porque Él me hizo apto. Vaya tejiendo esto, porque esto es fundamental para la salvación. Escuche, mi amado hermano. No es decir, yo soy salvo. Ay, Padre. No es decir, yo tengo la seguridad de la salvación. Así la tiene. Bueno, entonces eso quiere decir que Dios te está haciendo apto para que haga buenas obras, es decir, para que haga la voluntad de Dios. Pero cuando uno ve que no puede hacer la voluntad de Dios, tendría uno que decir que no es apto, Dios no lo está haciendo apto. Y si Dios no lo está haciendo apto, porque no lo ha tocado, es decir, usted no es salvo. La salvación lleva inherentemente incrustada las buenas obras, que es hacer la voluntad de Dios. Sé que esto suena duro, pero es así.
Él me hizo apto en el nuevo nacimiento. Sí, por eso yo le digo, yo no puedo ahora decirle a usted, pero camine con Dios, pero santifíquese, caramba, pero haga buenas obras, pero haga la voluntad de Dios, y como empujándolo a que lo haga. No, yo ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que si Dios no lo hizo apto, yo pierdo mi ánimo. Porque si Dios lo hizo apto, le dio el nuevo nacimiento, lo regeneró, lo hizo apto. Y si lo hizo apto, a usted le sale porque le sale la buena obra. Hacemos la voluntad de Dios porque sí. Eso lo va, ojalá alcance a llegar allá. Y ahora, ¿cuál es la buena obra? Os haga actos en toda la buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Haciendo Él en vosotros. No, es Dios el que hace en el creyente. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Oh, es que este pasaje es muy tremendo, ¿no? Cuando yo lo entendí, Señor, o sea que Dios es el que hace en mí lo que a Dios le agrada delante de Él por Jesucristo. Es decir, si Jesucristo no está, no hay nada. Pero Dios trabaja en mí haciendo lo que a Él le agrada por Jesucristo. Es decir, si yo vivo para agradar a Dios, cumplo su palabra, sus decretos, sus mandamientos, sencillos, si yo hago eso, es porque Dios está trabajando en mí. Y si no lo hace, ahí está el problema. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces la recompensa no se da por mérito, sino por gracia. ¿Y por qué estamos diciendo que es por gracia? Porque es que yo no lo hago, es Él en mí. Aunque sí lo hago, pero ¿por qué lo hago, hermano? Porque es que el Señor me regeneró, porque Él me dio un nuevo corazón, una nueva vida para que, y esa nueva vida produce eso. Entonces, cuando yo hago las buenas obras, es un resultado, es un producto de la nueva vida que Dios me dio. Esa es la razón. Y entonces concluimos con la pregunta 64. ¿Pero esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos? Porque si es así, entonces muchos van a decir, bueno, si Dios produce en mí el querer como el hacer, pues yo me quedo esperando que produzca el querer y el hacer. Es decir, yo no voy a dar el paso si Dios no pone en mí el querer. Es decir, yo no voy a obedecer esos mandamientos si Dios en mí no pone el deseo. Es más, si yo veo que es complicado, no lo hago. Sí, pero es que antes de eso Él dijo, ocúpese en vuestra salvación. Se la va a poner de esta manera. Si Dios me salvó a mí, Él produce en mí el querer como el hacer, y yo quiero y hago. Si yo no puedo querer y no puedo hacer, Dios no ha producido en mí el querer como el hacer, así que no soy salvo. Entonces, ¿quiénes son los que descuidan? La respuesta, pero esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos. La respuesta es un rotundo no, porque es imposible que aquellos que están implantados en Cristo por la verdadera fe no produzcan fruto de gratitud. Imaginen que estamos hablando del Catecismo de Heidelberg, escrito en el 1563, y allí estaba, la doctrina de la gracia, la doctrina de creer que todo lo hace Dios, no me hace a mí descuidado, no me hace profano, no me hace perezoso. ¿Por qué? Porque es imposible que aquellos que están implantados en Cristo por la verdadera fe no produzcan frutos de gratitud. Es imposible. Y entonces tenemos muchos pasajes. Yo tengo aquí 2 puntos. Primero, los descuidados no son regenerados, son falsos. Los descuidados no son regenerados, son falsos. Ya no alcanzo a ir allá, pero usted va a leer Mateo 25 del 1 al 30. Mateo 25 del 1 al 30. Los primeros versos nos hablan de las vírgenes, 5 vírgenes insensatas, que yo leía esta tarde ese texto y decía que no tomaron consigo aceite, estuvieron con las que sí tomaron. Es decir, estas vírgenes insensatas nunca se preocuparon de su salvación. Ellas se preocuparon fue de hacer méritos, y estaban con las sensatas, estaban con las verdaderamente salvas. Cuando vino Jesucristo,
aunque dice que ellas se fueron a buscar aceite y el Señor cierra la puerta y ellas tocan y ábrenos y el Señor dice, no las conozco. Es decir, aunque estuvieron ahí con las 5, con los verdaderos, ustedes eran falsos porque ustedes nunca se preocuparon por la verdadera vida espiritual. Lo mismo pasa con la parábola de los talentos. Luego el Señor pone el ejemplo, uno recibió 5, otro 2 y otro 1. El de 5 fue y ganó otros 5, el de 2 fue y ganó otros 2. El de 1 lo escondió en la tierra, y yo pensaba, que es tierra? Humanidad, es decir, no se esforzó, no hizo nada. Cuando vino el Señor, el de 5 le entregó 10, el de 2 le entregó 4, el de 1 le dijo, aquí está lo que es tuyo. El Señor le dice, siervo malo, negligente, y lo envía al infierno. Es decir, no produjo nada. Si yo he sido salvo, debo producir el fruto de la salvación, y representado en los talentos, que produjo 5, produjo 2, el otro no produjo nada. El que no produce nada, aunque estaba con los otros ahí, no fue salvo. Y esto es muy tremendo, porque, y ese sí quiero que vayamos, Mateo 7:15. Mateo 7:15. Más claro aquí no puede estar. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Usted va a un espino a buscar uvas? Es la pregunta que hace Jesús. No. ¿O higos de los abrojos? ¿Usted va a buscar buenos higos, robustos en abrojos, chamizos? No. Luego dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, hablemos de esta manera, el regenerado produce frutos de regenerado, el no regenerado produce frutos de no regenerado. Eso es lo que está diciendo, versículo 18, no puede, Jesús fue muy tajante, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, el infierno, así que por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos. Entonces, ¿qué puede? Pues da buenos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, el buen árbol da buenos frutos. Es decir, nosotros que hemos sido regenerados por la gracia de Dios, buscamos lo que a Dios le agrada, y eso es. Quiero terminar con Juan 15, del 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Los verdaderos producen frutos sí o sí. Eso nace de la nueva naturaleza. Es la obra de Dios en ellos, como le hemos venido diciendo. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Note usted? La vid, Cristo, y el Padre el labrador. Interesados, el Padre interesado en esa vid. Pero ahora están los pámpanos, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado el Padre, nos ha limpiado con la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la permanencia. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y por qué no puedo dar fruto? ¿Estás permaneciendo en la vid? ¿Permaneces en Cristo? Hay algo que se llama la unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo. De hecho, te tengo una noticia. Cuando nosotros fuimos salvos, creímos en Jesús,
nos unimos a Cristo, pero nosotros estamos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y cuando fuimos salvos, cuando creímos, nos unimos a Cristo, y de ahí en adelante la vida cristiana es en unión a Cristo. Es imposible entonces que como pámpanos que estamos unidos a Cristo, ese pámpano, esa rama, no dé un fruto de Cristo. ¿Cómo va a dar un fruto que no es de Cristo? La única es que no permanezca en la rama no permanezca en la vid. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sea, no hay buenas obras que valgan. Las buenas obras vienen de la rica savia de Cristo, que es el que las produce, porque Él fue el que cumplió la ley perfectamente, y esa ley moral que nos transfirió a nosotros, al nosotros estar unidos a Cristo, entonces viene de esa rica savia, pasa por la rama que somos nosotros, y comienzan a colgar los frutos de las buenas obras. Y entonces yo no voy a decir, Señor, me va a recompensar por las buenas obras ahora. Dice, no, porque ya vienen de la rica savia que son producidas por la vid verdadera, que es Cristo. Y entonces, ¿por qué muchos que están dentro de las iglesias no se les ve el fruto? Vaya problema. El asunto es que aquí nosotros no determinamos eso. En el cielo se determina. Con la segunda venida de Cristo, Él va a decir, usted para acá y usted para allá. ¿Pero por qué si yo estaba en la iglesia? Yo predicaba, yo ayudaba, yo hacía todo, pero ¿por qué? Mijo, usted nunca estuvo en la vida verdadera. Y yo quiero terminar diciéndole lo siguiente. No es que usted ahora se va a esforzar. Jesucristo dijo permanecer. ¿Y cómo yo sé que soy cristiano verdadero, que ya fui regenerado, que tengo la naturaleza? Bueno, mire a ver si puede permanecer en Cristo. Puede permanecer en Él. Y si permanece en Él y si está unido a Él, es inevitable que no dé fruto. Pero si usted le pone peros a los frutos, a los mandamientos, a la palabra, y todo es un complique, y que complique para todo, y siempre Dios es lo último, y siempre lo primero es lo demás, revise su vida, no vaya a ser que esté equivocado. En el día del fin será pobre. Hay que revisar qué es primero. Por eso Jesucristo dijo, buscad primeramente. Un hijo de Dios busca primeramente el reino de Dios, todo lo que te y su justicia, ¿no? Ahí está, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Los 10 mandamientos, mejor dicho, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Si yo busco eso primero, dice que lo demás va a venir. Por favor, que cada día revisemos. ¿Es Dios primero en mí? En lo que hago, estudio, trabajo, iglesia, es primero. ¿Hago lo que a Él le agrada en su palabra o hago lo que a mí me agrada? Agradando mi carne. Vamos a orar.